presencia estamos. Vamos a orar. Que el Espíritu Santo tome toda la dirección de esta palabra. Jesús dijo que Él nos va a guiar a toda la verdad y que Él nos va a enseñar todas las cosas. Por eso, Espíritu Santo de Dios, estamos confiados en ti, Señor, aleluya, de que tú, Espíritu de Dios, nos vas a hablar esta mañana y nos vas a guiar a toda la verdad. Maestro bueno, a quien Jesús dejó en su lugar, necesitamos que tú nos enseñes hoy y que por medio de esta palabra Jesús sea glorificado en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Josué capítulo 7, ¿todo lo tienen? Y voy a predicar por el Espíritu Santo de Dios esta mañana, en cuya presencia estoy y en cuya presencia estamos, con el título El precio del pecado oculto. Dígale al que está a su lado: el precio del pecado oculto. Y para eso vamos a leer en el libro de Josué capítulo 7, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 12. La bendita palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Diga conmigo: tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Diga conmigo: la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Diga conmigo: la promesa, las bendiciones que Dios tiene para mi vida y que Dios tiene para el pueblo de Dios, terrenalmente hablando. Y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Diga conmigo: son pocos. Y subiendo allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Jai. Diga conmigo: huyeron de delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y les siguieron desde la puerta hasta Sebarí y los derrotaron en la bajada. Diga conmigo: los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Usted sabe lo que es cuando a alguien le tiembla la pierna, que se pone en latín de un miedo tan grande. Dice: desfallecieron y su corazón vino a ser como agua. Las piernas, hermanos, se le pusieron plantitas, temblorosas, que no podían estar ni siquiera en pie, del temor tan fuerte que les sobrevino. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Versículo 7 dice: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos del amorreo? Dígale que está a su lado: Dios no los entregó en las manos del amorreo. Ahora dígale: ellos se entregaron ellos mismos a las manos del enemigo para que lo destruyan. Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿cómo dijo? Ay, Señor,
versículo 1 al 14, habla claramente de las bendiciones que hay en la obediencia. Una de las bendiciones que están en la obediencia a Dios, dice el versículo, no recuerdo el versículo, entre el 1 al 14, dice: Jehová derrotará a los enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos saldrán huyendo de delante de ti. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Cuando usted está en obediencia a Dios, dice que el enemigo va a venir por un camino. O sea, van a venir unidos, juntos, en batallón, pero por 7 caminos dispersos huirán de delante de ti. Dice del 1 al 14, entre las bendiciones que habla de la obediencia. Ahora bien, del 14 en adelante, diga conmigo, más versículos habla. Dígale que está a su lado, más versículos habla de las maldiciones de la desobediencia. 1 al 14 versículos, pero del 14 como al 40 y pico me parece que habla de las maldiciones de la obediencia. Entonces, entre las maldiciones de la obediencia dice que Jehová te hará caer derrotado delante de tus enemigos. ¿Por qué? Porque el amparo de Dios se va donde hay desobediencia. El amparo de Dios se va donde hay pecados ocultos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dijo Josué? Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda. Dios le prometió la victoria delante de sus enemigos. Pero ¿qué tuvieron que darle el pueblo? La espalda. O sea, en vez de venir de frente a sus enemigos, tuvieron que correr delante de sus enemigos. Amén. Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Quién dijo el Señor que ha pecado? Israel ha pecado. Y en realidad, ¿cuántos habían pecado? Una familia. Y en realidad no una familia, sino un solo personaje que fue acá, el que llevó a su casa el pecado. Amén. El que trajo al pueblo la maldición. Que el amparo de Dios se fuera del pueblo. Amén. Dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y han hurtado, han mentido. Oigan, han en plural, o sea, globalizándolo a todos. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, diga conmigo, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, o sea, me apartaré de ustedes, si no destruyeres el anatema de medio de vosotros. Diga conmigo: si no destruyeres el anatema de medio de vosotros. Querido Padre, nuevamente te doy gracias. Gracias, Señor, porque esta mañana la vida que tiene esta palabra, Señor, tú la das por medio de tu Espíritu Santo soplado hoy sobre la iglesia. Jesús, gracias. Espíritu de Dios, nuevamente
Por ejemplo, usted ve a un ladrón. Es muy, pero muy, aunque hay casos que me han pasado, pero es muy difícil que un ladrón robe a la luz del día. Salvo que esté ya bien dotado. Quizás por una ansiedad, por usar estupefacientes, ya no le importa ni siquiera que lo ven. Pero esos son casos salteados. Pero mayormente el ladrón viene a hacer lo que ha planificado mayormente en la oscuridad, en la noche. E incluso cuando usted ve que un ladrón, que Dios reprenda eso, el Señor reprenda eso, en el nombre de Jesús, se mete a robar a una casa, ¿qué hace? Mira para los lados, mira para todos lados. Cuando un ladrón incluso se va a volar la pared de una casa para penetrar ya del lado adentro, se va a volar la verja o algo. Por ejemplo, en Facebook, muchos videos de casos aquí en República Dominicana que han quedado grabados por cámaras de seguridad, donde se ve cuando a horas de la noche o de la madrugada personas con intención de robar una casa se mueven la verja, ¿verdad? Para entrar a robar a la casa. Pero si usted nota siempre que usted ve que se va a volar la verja es algo que dice, que hace vallado, que hace división entre lo que no es de usted y lo que es de usted. Siempre cuando el ladrón se va a meter, usted mira los videos, que siempre los ladrones, aunque sea para la noche, ¿qué hacen? Usted no ve que se a ver si alguien lo está mirando. Mira para la derecha, mira para la izquierda, mira para atrás. Mira que está sonando para mi vida. Mira para arriba, aleluya. ¿Cuántas veces ese aplauso? Nuestro Señor. Se me olvida mirar para arriba. Acá, cuando se llevó el lingote y el manto babilónico, quizás miró para todos los lados: para la izquierda, para la derecha, para atrás, para adelante. A ver si alguien lo estaba mirando. Dígale que está a su lado. Pero se me olvidó mirar para arriba. Entonces, mis amados hermanos, bendigo a Cristo. Alabo el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, después de una gloriosa victoria que el pueblo de Israel tuvo contra otro pueblo anterior, que fue a Jericó, que dice la palabra de Dios que aún tenían un pueblo que tenía murallas a su alrededor. ¿Cuántos han escuchado ese cantillo? El Señor entregó en mi mano Jericó, grita. ¿Qué hizo el pueblo al final? Lanzó un grito. Después que le dieron las vueltas que Dios le mandó a dar al pueblo. Porque Jericó estaba rodeada, hermano. Jericó estaba fuertemente cubierta, hermanos. Jericó estaba, hermanos, humanamente hablando, dificilísimo de penetrar, de llegarle. Y aparte de eso, que Jericó, me imagino que era una nación en cuanto a cantidad de habitantes multiplicada a lo que era la cantidad de los habitantes de Jai. Aparte de que era multiplicada la cantidad de habitantes, estaba fuertemente cercada a Jericó. Dice, hermano, según narra la palabra de Dios, hermano, a veces duraban meses, oigan bien, meses duraban una nación que venía a invadir a otra. Meses duraban hasta poder encontrar una brecha o poder tener una brecha por donde se meter
que a veces duraban meses, hermanos, meses. ¿Por qué usted cree que vino una hambruna tan grande, pero tan grande, al pueblo de Israel, que ya hasta se estaban comiendo uno con otro? Hermano, esto es poderoso. Esto es algo simbólico. Porque estaban fuertemente rodeados, hermano, y eran meses que duraban los enemigos ahí. Pero algo tenían los enemigos, que perseveraban hasta que se le abriera una brecha o encontraran por dónde meterse. Cuando narra, hermanos, la palabra de Dios, que a Israel le vino una hambruna tan grande en el tiempo del profeta Eliseo, que se comían las heces fecales de los animales, de las palomas, de los animales, ya la vendían, porque se le había acabado todo. Hermanos, fueron meses que pasaron para poder comerse todo el abastecimiento que tenían allá adentro. Amén. Entonces, hermano, después del pueblo venir de una victoria tan grande, tan gloriosa que tuvo delante de Jericó, hermanos, después de ver la mano de Dios obrar de tal forma de un enemigo tan fuerte como era Jericó, hermanos, el pueblo de Israel experimentó una sorprendente derrota ante un pequeño pueblo llamado Jai. A los que mandó Josué a supervisar, ¿qué le dijeron? No que mover el pueblo. ¿Para qué tú vas a hacer mover al pueblo? ¿Por qué tú vas a sacar a los guerreros? No al pueblo completo, a los guerreros, a los que salían a la guerra, a los que iban a la guerra. ¿Para qué tú te vas a molestar a sacar a los guerreros del pueblo? Si eso es un puñito de gente, manda nada más lo mío, pero mi gente, que con eso bate y sobra para darle un matarile a esos enemigos. Hermanos, después de haber experimentado una victoria tan grande, hermanos, ante Jericó, el pueblo experimentó una sorprendente derrota ante un pequeño pueblo llamado Jai. ¿Qué hizo Josué, hermano, desconcertado? Porque que hermano, Josué como que no le encontró lógica al asunto. Si le ganamos hace poco a un pueblo tan grande y fuertemente amurallado que era Jericó, y este es un pueblo pequeño de 2 o 3 gatos, como dice. Josué desconcertado dice, se postró delante del Señor buscando la causa de la tragedia. Hermanos, el hombre de Dios, el hombre verdaderamente de Dios, Josué, hermano, simbolizaba el pastor de la iglesia. ¿Qué le dijo el Señor? Mi siervo Moisés ha muerto. Tú seguirás guiando a este pueblo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Mi siervo Moisés ha muerto. Moisés también simbolizaba el pastor de la iglesia. El pastor Tony Reyes era el pastor de esta iglesia. Ahora el pastor Tony Reyes no es el pastor de esta iglesia. Ahora el pastor de esta iglesia es el pastor Arnaldo Espinal. El pastor Tony Reyes es el pastor general. ¿Pero qué hizo? El mandato del Señor tuvo que irse a otro lugar y hacer como hizo Dios. El siervo Moisés ha muerto, pero en este caso el pastor Tony Reyes no ha muerto, sino que fue por mandato del Señor. ¿Qué hizo? Escogió al Josué, que es el pastor Arnaldo Espinal. El hombre de Dios, hermanos, el pastor puesto por Dios, cuando ve que viene un peligro a la iglesia, cuando ve que está pasando algo en la iglesia, hermanos, el hombre de Dios tiene que tirarse de rodillas inmediatamente delante de Dios. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué hizo Josué?
vestido, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, que era donde estaba la presencia de Dios, hasta caer la tarde. Él y los ancianos y echaron polvo sobre sus cabezas. El pastor verdadero, hermano, cuando ve un peligro, hermanos, ¿qué dijo Jesús? Que el asalariado debe ir al lobo y huye y deja las ovejas, que el lobo se las come. Pero el pastor verdadero, dijo Jesús, el pastor de los pastores, dice que el pastor verdadero, que hace, como hizo David, dice: tu siervo, cuando veía que un lobo o un león o un oso venía, tu siervo se le tiraba encima y hasta se la quitaba de la boca. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, ¿qué hizo Josué desconcertado? Que vino a la presencia del Señor para inquirir o para indagar o para preguntarle al Señor cuál fue la causa de la derrota. Amén. ¿Qué hizo Dios? Le reveló que el problema no estaba en la fuerza del enemigo. ¿Por qué no estaba en la fuerza del enemigo el problema? Porque eran pocos, hermanos. Eran pocos. El que le dijo a Josué cuando vino de supervisar la tierra no sabía. ¿Cómo le está al pueblo? Manda nada más 2,000 o 3,000. Pero cuando Jericó no fue así. Cuando Jericó no era poco, ni tuvieron que ir 2,000 o 3,000 solamente. Y tuvo que movilizarse el batallón completo, hermanos, me imagino, contra Jericó. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que Dios inmediatamente les reveló la causa a Josué, que el problema no estaba en la fuerza del enemigo, sino en el pecado oculto que había dentro del campamento. El pecado oculto que había dentro de la iglesia, el pecado oculto que había dentro del pueblo, el pecado oculto que había dentro del campamento. Amén. ¿Qué le dijo Dios? Van a caer de sus enemigos, que yo no estoy con ellos. Ahora, me dio la alternativa. Si sacan el pecado, si sacan lo que ocultaron, entonces ya estamos hablando de otro 20 pesos. Amén. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanos, este episodio, hermanos, lo que pasó aquí revela una profunda lección espiritual. El pecado individual, hermano, afecta al cuerpo colectivo. El pecado individual, hermano, afecta al cuerpo colectivo. Afecta, hermanos, a la iglesia. Cuando hay un pecado oculto, hermanos, hay personas que Dios se las deja pasar porque están aprendiendo a caminar. No, ni siquiera están caminando, están gateando. Hay cosas que Dios se las deja pasar. No es que si no se arrepiente, no le va a venir su consecuencia o su paga de bien. Pero no es lo mismo, hermanos, como acá, hermano, que había echado los dientes en el pueblo ya y sabía que Dios había prohibido que tocara, y había escuchado y lo tenía seguro que Dios había prohibido. ¿Por qué acá lo metió enterrado? Porque hacía por ignorancia que usted lo hace, usted no lo va a enterrar, usted lo va a dejar a la vista ahí. Pero acá no sabía, hermano. Lo que él estaba haciendo acá no sabía. ¿Por qué lo ocultó? ¿Por qué lo enterró? ¿Por qué lo hizo tan callado que pensó que nadie lo estaba viendo? Acá hay un nuevo viejo, hermano. Acá
Hay personas, hermanos, que vienen a la iglesia que cometen cosas y no le afectan a la iglesia. Porque Dios sabe que son personas que todavía no conocen, como dice, no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Pero hay personas, hermanos, que hacen algo, hermanos, que le causa a la iglesia, hermano, una derrota, que la iglesia empieza a caer derrotada delante de sus enemigos, que la iglesia empiece a perder la batalla delante de sus enemigos. Hay personas, hermanos, que provocan una mortandad en el pueblo, hermanos. ¿Qué provocó acá? Una mortandad en el pueblo, hermano. Y una mortandad, hermano, que si no se acaba rápido el pecado, hermano, yo creo que nada más Josué y Caleb van a quedar vivos del tiro. El pueblo casi, el pueblo prácticamente entero se iba a ir de pasada. Que no sé cuándo le dan un aplauso al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Dígale que está a su lado. Dios te está hablando hoy. Santo, gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, mi amado hermano, qué lección espiritual tan profunda, hermano, nos revela este episodio. Cómo el pecado individual afecta al cuerpo colectivo. O sea, la desobediencia de un solo hombre, hermano, ¿qué trajo? Derrota toda una nación. Bendito es el Señor. Hermano, ¿por qué? Porque es una afrenta al pacto divino y un obstáculo para el derramamiento de las bendiciones celestiales. El poder de Dios, hermano, se retira donde hay pecado oculto. ¿Qué dice el versículo? El versículo 13. Perdón, el versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. ¿Qué dijo el mismo Dios? Ni estaré más con ustedes, si no destruyen el anatema del medio de ustedes. O sea, si no sacan el anatema del medio de ustedes. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, ahora bien, hermanos, el poder de Dios se retira donde hay pecado oculto. Mas, sin embargo, hermano, una vez identificado y eliminado el pecado, la comunión que pasó fue restaurada. Cuando Acán y por ende su familia y su casa le dieron matarile, hermano, como dice el dicho, muerto el perro, se acaba la rabia. Cuando Acán y su familia, hermano, le dieron matarile, de ahí en adelante volvió el pueblo a obtener victoria delante de sus enemigos. Porque la presencia de Dios volvió nuevamente al campamento. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, una vez identificado, hermanos, y eliminado el pecado, la comunión fue restaurada y la victoria regresó. Así también, hermanos, es en la vida espiritual de la iglesia. Cuando digo la iglesia, dígale que está a su lado. El pastor se refiere a ti. Cuando digo la iglesia, el pastor se refiere. El Señor se refiere a mí. Bendito Dios. Así también, ¿verdad? En la vida espiritual, el arrepentimiento genuino y la confesión del pecado restauran la presencia divina. Algo que nos recuerda, hermanos, nuevamente este episodio o ese capítulo es que la victoria espiritual, hermano,
ni de las estrategias, sino de la pureza del corazón y la obediencia a la palabra de Dios. Alguien que me busque rapidito Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Quien lo tenga se puede poner sobre su pie y leerlo con voz tronante. Amén. Con voz tronante. El que encubre sus pecados, ¿qué hizo acá? Encubrió, tapó, ocultó el pecado. No prosperará. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Van a empezar a caer delante de sus enemigos, porque yo ya no estoy con el campamento. No prosperará. No prosperará, dice que el que cubre su pecado, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es la misericordia que alcanza el que confiesa sus pecados y se aparta de él, de dicho pecado? ¿Cuál es la misericordia que alcanza? Que la presencia de Dios vuelve. Hermanos, cuando el arca del pacto de Jehová fue raptada por los filisteos, inmediatamente, ¿qué pasó? El pueblo cayó en desgracia, el pueblo cayó en derrota, el pueblo cayó en oprobio, en vergüenza, en luto, en dolor, en tristeza. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no estaba en el pueblo. Cuando la presencia de Dios volvió, ¿qué pasó? Hicieron fiesta. ¿Qué hizo David? Que no se le importó que le dijeran vil. Dijo, si eso hace bien delante de Dios, me haré más vil aún todavía. Delante de mi Dios seré más vil todavía. Porque David entendía que cuando la presencia de Dios se aparta de la iglesia, hermanos, aleluya, por causa del pecado, hermano, provoca que la presencia de Dios se aparte del pueblo de Dios. Y David entendía que cuando la presencia se aparte, hermano, todo es derrota, todo es vergüenza, todo es oprobio, todo es, hermanos, luto, tristeza. Pero qué distinto, dígale que está a su lado, pero qué distinto es cuando la presencia vuelve, aleluya. Dígale, cualquiera danza que pone loco, no importa el que dirá del otro, aleluya. ¿Cuánto le dan ese aplauso? Fuerte al Señor. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, aquí podemos ver 3 puntos claves en el capítulo 7 del libro de Josué, o lo que narra, bueno, el capítulo completo. Aquí podemos ver 3 puntos claves. Número 1, hermanos, podemos ver que el pecado oculto revela el peligro de la desobediencia en secreto. Aunque acá pensó, hermano, que nadie lo estaba viendo, que nadie lo veía, Dios conoce, hermano, los actos más íntimos, lo más oculto aún de los pensamientos del corazón del hombre. Bendito y alabado es el Señor. El pecado escondido, hermano, siempre va a salir a la luz. Alguien que lea Lucas capítulo 8, versículo 17. Capítulo 8, versículo 17.
escondido, Dios lo conoce. Aún la intención más oculta del corazón de nosotros los hombres, Dios la conoce, hermano. Punto número 2 que podemos ver en este capítulo es que la derrota espiritual, hermano, es una consecuencia directa del pecado o de la transgresión. ¿Qué pasó, hermano? Que Israel perdió la batalla. ¿Pero por qué? Porque había perdido la conexión con Dios. O sea, Dios se había apartado del pueblo. Amén. Donde hay pecado, hermano, no puede haber victoria. Porque donde hay pecado, el pecado oculto, hermano, la presencia de Dios inmediatamente se aparta. Amén. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Usted sabe lo que significa muerte? Separación. Cuando una persona literalmente hablando muere, ¿qué pasa? Hay una separación. El alma sale del cuerpo. El cuerpo queda ahí. Se lo comen los gusanos. El alma se va o al cielo o al infierno. Hay una separación. La palabra muerte, hermano, lo que quiere decir es separación. Entonces, hermano, cuando Dios le dijo a Caín, allá en el huerto, Génesis capítulo 3, que le dijo, ciertamente el día que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, perdón, Adán, gracias, mire, se me fue la guagua, Adán, gloria a Dios por esa valiente del ejército de Adán. Vamos a dar un aplauso al Señor, mi hermano. Adán, se me fue la guagua, mi hermano. Con todos los pasajeros. Cuando Dios le dijo a Adán, ciertamente el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Pero cuando Eva lo comió y al instante se lo dio a comer a Adán, Eva cayó dura muerta ahí. Adán cayó muerto ahí, pataleado. Es una separación de Dios y el hombre. Es una desconexión, un alejamiento de la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea, separación. Dios se separa, hermanos. Dios se separa de nosotros. La presencia de Dios se va, hermanos. Bendito es el Señor. Entonces, por eso donde hay pecado, hermano, no puede haber victoria. No pudo haber victoria en ese momento contra Jai. Un puñito, hermano, que de nada más 2 o 3 se lo podían haber cambiado a ellos, humanamente hablando. Mas sin embargo, ¿qué hicieron? Tuvieron que darle la espalda a Jai. Hay situaciones, hermanos, aún situaciones pequeñitas, hermanos, que el hombre no le puede hacer frente cuando hay pecado oculto, hermano. Hay situaciones pequeñitas, oiga bien, pequeñitas ante los ojos de los hombres, que la iglesia no le puede hacer frente cuando hay pecado oculto. Amén. ¿Me voy a entender? ¿Cómo explico? Situaciones que usted diga, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si eso es algo tan fácil de resolver, ¿por qué no le puede hacer frente? Porque donde hay pecado, hermanos, no hay victoria, hay separación de Dios. Y donde Dios se separa, dígale que está a su lado, no hay victoria. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, punto número 3 que podemos ver aquí en este capítulo es que la purificación restaura el favor divino o el favor de Dios en la vida de alguien o de la iglesia. Cuando el pecado, hermano, fue confesado y eliminado, Dios nuevamente acompañó a su pueblo con poder y dirección. Bendito es el Señor. La purificación restaura el poder, el favor divino, o sea, el favor de Dios. La purificación, o sea, cuando se renuncia
renuncia a un pecado oculto, se confiesa y se aparta, eso restaura el favor de Dios para tu vida. Amén. Cuando el pecado, en ese caso, en Josué 7, cuando el pecado fue confesado y eliminado, Dios nuevamente acompañó al pueblo con poder y con dirección. ¿Qué dice el versículo 12? Dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros. Ahora, Dios les dio la solución. ¿Qué le dijo? Si no destruyerais el anatema del medio de vosotros. Amén. Hermano, esto lo podemos aplicar, o lo debemos, no lo podemos, no lo debemos aplicar en nuestra vida cotidiana, hermanos. Como cristianos, debemos, hermanos, revisar siempre nuestros corazones delante de Dios. ¿Qué dijo David? Aún de lo que me son ocultos, líbrame. Aún de los que me son ocultos, líbrame. Debemos, hermanos, revisar nuestro corazón constantemente, pedir al Espíritu Santo que revele si hay algo en nuestra vida que está obstaculizando la presencia de Dios. Entonces, hermanos, confesarlo y abandonarlo, el pecado, sin demora, rápido, hermanos. Si rápidamente, hermanos, Josué no se tira y se humilla delante de Dios, preguntándole al Señor qué estaba pasando, hermanos, el pueblo entero se hubiera ido hoy, como un solo hombre, se hubiera ido el pueblo entero a pique. Hubiera muerto el pueblo entero, hermano. Si Josué, que tenía como pastor discernimiento de parte de Dios, rápidamente no se tira delante de Dios en humillación: Padre, muéstrame qué está pasando. Cuando el tiempo, hermanos, de Moisés, hermanos, hubo una mortandad, oiga. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Quítate de delante, rápido, que me lo voy a llevar a todos. Dígale que por su lado Dios tiene los esposos pesados. Oiga lo que le dijo a Moisés: quítate de delante, que me lo voy a llevar a todos. Rápido, muévete, que a todos me lo voy a llevar. Hermano, pero como pastor, Moisés, que tenía discernimiento, pastor de Dios, ¿qué le dijo a Aarón? Aarón, huye, mándate, busca el incensario, corre y párate entre los vivos y los muertos. Oiga, ya la muerta había comenzado, era así como ficha de un minuto que iban cayendo. Oiga, como ficha dominó, me imagino yo que empezaron a caer la gente muerta. Que dicen que el ángel de Jehová vino que vino el ángel como la espada, hermano, oiga. Y eso como ficha dominó que empezaron a caer muertos. Y Moisés, con el discernimiento del Espíritu Santo, le dijo a Aarón: corre, rápido, muévete, coge el incensario y pasa corriendo entre los vivos y los muertos. Y la muerte cesó. Pero, hermano, era todo, oigan, todo que Dios se lo iba a llevar. Todo el pueblo Dios se lo iba a llevar de un solo tiro. Bendito es el Señor. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Entonces, hermano, sin demora, hay que confesar, hermano, aquel pecado oculto. Y no solamente confesarlo, porque hay muchas personas, hermano, que saben que están haciendo, en buen dominicano, que la están matando delante del Señor. Y se quedan ahí: Señor, yo sé que lo estoy haciendo. Pero el Señor le dice: ¿por qué tú estás haciendo? Tú no sabes que lo estás haciendo, ¿por qué tú estás haciendo? Dice
Dice que los confiesa y se alcanzará misericordia. No es confesarlo delante de un hombre, que yo hice esto, que yo hice aquello, no, delante de Dios. Señor, yo sé que estoy haciendo mal, Señor. Yo sé lo que, Señor, yo sé lo que estoy haciendo, que no estoy colando el café claro delante de ti, Señor. Y el Señor le dice, qué bueno que tú lo sabes, pero ¿qué tú le estás añadiendo al saber que tú lo sabes? A ese saber que tú lo sabes, ¿qué tú le estás añadiendo? Dice que lo confiesa y se alcanzará misericordia. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, otra cosa es vivir en obediencia diaria, hermano. La fidelidad a Dios en las pequeñas cosas garantiza la victoria en las grandes cosas.